Evolución mística. Audio 6. Primera parte, capítulo 2, artículo 3. La adopción y la justificación. La adopción divina, sus excelencias sobre la humana, realidad, liberalidad, preciosidad y singularidad, prodigios de la dignación del Padre, nobleza que obliga. Aunque nuestra filiación es adoptiva y no natural, sin embargo, esta adopción no es puramente jurídica, o como dicen, una fictio iuris, sino muy real, puesto que es cierta participación de la misma filiación eterna. Dios sabe hacer lo que dice, su decir es obrar, y, al llamarnos hijos, hace que en rigor lo seamos. El primer distintivo de esta divina adopción es precisamente su realidad. Al adoptarnos, dice el doctor Angélico, Dios nos hace aptos para disfrutar de su eterna herencia, y por eso nos hace renacer de su mismo espíritu y pasar así de la simple vida natural a la de la gracia, que es germen de la gloria y verdadera participación de la misma naturaleza divina. Si somos hijos adoptivos de Dios, dice Terrien, no de cualquier manera, sino renaciendo de Él, ¿cómo es posible que la adopción no implique en nosotros cierta realidad divina? ¿Puede haber generación sin cierta comunicación de naturaleza entre el Padre y el Hijo? ¿Y cuál podrá ser aquí esa, sino alguna transfusión de la substancia infinita en los hombres regenerados? Tal es, en su realidad suprema, la perfección constitutiva de los hijos de Dios. Es una irradiación que en nosotros se hace de lo más elevado, íntimo, profundo y naturalmente incomunicable, que hay en la sustancia divina. Así, quien está en gracia de Dios, como hijo suyo, está encumbrado sobre toda la naturaleza creada. ¿Cuánto excede esta adopción a la de los hombres?, exclama el padre Monsabré. Toda la ternura del corazón humano es impotente para transformar la naturaleza del hijo adoptivo, que por dicha o por desdicha suya conserva en sus venas la sangre de sus progenitores. Nada puede cambiarse en esta adopción, y lo más que puede concederse al hijo adoptivo es un título con sus anejos derechos. Pero Dios va más allá, pues obra en lo más íntimo de nuestra sustancia y nos engendra sobrenaturalmente, comunicándonos su propia naturaleza. Somos llamados hijos suyos, porque de verdad lo somos. De ahí el título de dioses, según la bella frase de San Agustín. Si filii Dei facti sumus, et dii facti sumus. El segundo distintivo es ser más espontánea, liberal y amorosa. Los hombres adoptan porque carecen de hijos en quienes se complazcan. Mas Dios Padre tenía en su unigénito infinitas delicias y complacencias. Tenía ese hijo tan amado, tan amable y tan amante, que el término del mutuo amor con que ambos eternamente se aman es el mismo amor personal, la caridad de Dios, el espíritu de amor, lazo de su amor infinito. Y, sin embargo, para que esas delicias inagotables redundaran también en nosotros, quiso comunicarnos este mismo espíritu de amor como prenda de nuestra adopción real,
y nos amó hasta el extremo de darnos a su unigénito para que en él tengamos vida eterna. El tercero es ser más rica, preciosa y fructuosa, puesto que nos hace coherederos del mismo Cristo y nos da plenos derechos a su herencia, que no es limitada, miserable y perecedera, sino eterna e infinita, puesto que es el mismo reino de Dios, o mejor dicho, el mismo Dios. Tal es la herencia de los siervos del Señor, la plena posesión de sus riquezas, de su felicidad y de su mismo espíritu. Y esta herencia no nos la reserva solo para más adelante, sino que nos la da desde luego y nos permite ya de algún modo gozarla en sus primicias. El reino de Dios está dentro de nosotros mismos. No tenemos más que ahondar en el centro de nuestros corazones, en el ápice de nuestras mismas almas, para hallar al mismo Dios con todas sus infinitas riquezas. Contémplame en el fondo de tu corazón, decía nuestro Señor a Santa Catalina de Siena, y verás que soy tu Criador y serás dichosa. Ciertamente que Dios escogió para sí un especial lugar en el alma, que es la misma esencia o mente de donde promanan las fuerzas superiores. Allí resplandece la imagen divina, en la cual es tan semejante a su Criador que el que a ella le conoce, y lo conocerá a él. En este fondo o mente está Dios presentísimo, y allí sin intermisión engendra a su Verbo, porque donde está el Padre es menester que lo engendre, y aún nos engendra también a nosotros, para que seamos por gracia de adopción hijos suyos. De este fondo proceden toda la vida, la acción y el mérito del hombre, las cuales tres cosas obra el mismo Dios en él. Mas para sentir este nacimiento y presencia de Dios, de modo que produzcan abundantes frutos, es menester recoger las potencias a su origen y fondo, donde tocan la misma desnuda esencia del alma, pues allí conocen y hallan presente a Dios, y con este conocimiento desfallecen y en cierto modo se divinizan, por lo cual todas las obras que de ahí manan se hacen también divinas. Allí brota la eterna fuente de agua viva que apaga toda sed terrenal. Allí reposa dulcemente el amoroso Consolador, prenda y arras de la vida perdurable, en el cual, una vez hallado, hallaremos todos los tesoros juntos y una indecible honestidad que de sus manos nos viene, quedando así llenos de gracia y de verdad, a semejante de nuestro mayorazgo y modelo. El cuarto es ser más general y más singular a la vez. La adopción humana, cuando hay ya un heredero legítimo, no puede hacerse sin disgustarle y perjudicarle con la disminución de la herencia y del afecto paterno. Mas la caridad del Hijo de Dios es tal que, lejos de no querer coherederos, los adquirió a costa de su propia sangre, y las riquezas de su gloria tan inagotables y copiosas que, en vez de disminuir en cada heredero, parece como que se acrecientan al ser participadas por otros. Él mismo, con tener la felicidad absoluta en el seno de su eterno Padre, recibe como un complemento o redundancia en el de sus hermanos, puesto que tiene sus delicias en morar con los hijos de los hombres. Y éstos, a su vez, de tal modo se embriagan con la abundancia de la casa paterna, bebiendo en el torrente de las divinas delicias, que su gozo aumenta a medida que llegan nuevos hermanos a beber en la fuente de la vida,
y a ver la luz en la luz. Si los bienes materiales disminuyen y se agotan al ser repartidos, los espirituales, aun en este mundo, más bien se acumulan y completan. Un buen maestro no pierde nada de su ciencia por comunicarla toda a sus discípulos. Antes la pone de realce y aumenta su prestigio y su felicidad al verlos hechos por él grandes sabios que perpetúan su propio renombre y hacen fructificar su doctrina. ¿Qué sucederá, pues, con los bienes espirituales infinitos y eternos? Si la felicidad esencial de los santos es, como San Bernardo dice, poseer a Dios, verle, estar con él y vivir de él, porque ahí están todas sus glorias y riquezas, esta felicidad, en vez de disminuir, la posee cada uno tantas veces cuantos sean aquellos amabilísimos coherederos a quienes ama como a sí mismo, mientras los ve disfrutarla íntegra en unión con él. Además, en cada uno de ellos, deificados como están y del todo radiantes, con la luz infinita, todos ven otros tantos espejos clarísimos, donde al vivo se reproduce aquella eterna hermosura que los tiene en perpetua admiración, y que los tendría siempre absortos con sólo verla reflejada cada cual en sí mismo, y de tan variadas maneras en todos los demás. Así, aquel inefable gozo, en vez de disminuir, repercute de unos corazones en otros con ecos interminables. He aquí, pues, el gran misterio de nuestra deificación por la gracia. He aquí cómo el mayor de los dones, según la frase de San León, es el poder llamar a Dios verdaderamente con el dulce nombre de Padre, y a Jesucristo con el de hermano. En virtud de nuestra adopción se restablece o reintegra la remota imagen divina que por naturaleza teníamos, y se nos comunica, por la vida de la gracia, otra nueva imagen tan fiel que, en realidad, quedamos deificados y hechos como vivas reproducciones o representaciones del Dios vivo, participantes de su misma naturaleza, de su espíritu y de su divino vivir. Así es como somos sus verdaderos hijos y podemos en rigor ser llamados dioses. Pero dioses hechos. Él solo es el vivo y eterno Yahvé que, siendo Dios por naturaleza, puede hacernos a nosotros dioses por participación. Él es el Dios deificador, nosotros los dioses deificados. Mas, por lo mismo que debemos gloriarnos de esa dignidad inefable, tenemos que proceder conforme a ella, a fin de que Dios sea glorificado en nosotros, así como nosotros nos glorificamos en Él, según observaba San León. Debemos obrar y resplandecer en todo como hijos de Dios, para que nuestra misma luz ilustre a los demás hombres, y por nuestras buenas obras glorifiquen al Padre Celestial. Dios, escribe un discípulo de San Anselmo, hace dioses, pero de tal suerte que Él solo es el Dios deificante, y nosotros los dioses deificados. Dios, decía San Agustín, quiere hacerte Dios, no por naturaleza, como su Hijo, sino por gracia y adopción. Deja, pues, de ser hijo de Adán. Revístete de Jesucristo, y ya no serás hombre, y, dejando de ser hombre, tampoco serás mendaz. El hijo de adopción cuyas obras correspondan a su nacimiento
observa Terrien, bien puede aplicarse, no para ensalzarse a sí mismo, sino a aquel que ha hecho en él tan grandes cosas, las palabras del unigénito. Quien me ve conoce a Dios, mi Padre, pues yo soy un espejo donde resplandece la cara divina, un retrato suyo que él mismo ha hecho comunicándome su gracia. Punto 2. La santificación y la justificación. Poder de la gracia, sus manifestaciones, elevación y restauración, transformación y destrucciones dolorosas, falsedad de la justicia imputada, necesidad de la purificación y renovación, la vida progresiva, la cooperación humana, los dogmas católicos y el verdadero progreso, el camino para ir a Dios, el espíritu cristiano y el mundano. Por lo dicho se verá ya claramente cómo, por la filiación adoptiva, la vivificación del Espíritu Santo y la inhabitación de toda la Trinidad en el alma, queda ésta sobrenaturalizada, traselevada, transformada y, al menos inicialmente, deificada en su esencia íntima y en todas sus facultades. La que antes no podía realizar otras funciones que las de simple vida terrena, y muchas de ellas con dificultad e imperfección, se encuentra ahora con tendencias divinas y con energías bastantes para hacer obras gloriosas y llevar una vida verdaderamente celestial, cuyo término connatural sea la plena visión y posesión de Dios. Así, la gracia santificante que nos eleva a la dignidad de hijos del Altísimo es como un perenne manantial de energías que nos permiten remontarnos de la tierra al cielo, de lo humano a lo divino. Es la mística fuente de agua viva que nos prometió y mereció el Salvador, la cual, a manera de un surtidor de presión infinita, desde nuestros mismos corazones, salta hasta la vida eterna. Así nuestro Señor Jesucristo que, infundiéndonos su gracia, nos da ese poder inestimable de hacernos hijos de Dios, es aquel simbólico puente que veía Santa Catalina de Siena, puesto entre la tierra y el cielo, por el cual podemos pasar todos y llegar hasta las inaccesibles alturas de la divinidad, donde se ve la cara del Padre y se trata cordialmente con las divinas personas. Aunque la generalidad de los hombres son tan ciegos e insensatos que, invitados a pasar por él, cierran los oídos y los ojos y prefieren parecer asfixiados o andar anémicos y hediondos, arrastrándose en el fango de la corrupción humana, entre tinieblas y sombras de muerte, antes que remontarse con un poquito de violencia a respirar aires sanos y refrigerantes en aquellas sublimes regiones de la luz y de la vida. La gracia es, pues, como dice San Juan, semilla de Dios, que nos regenera para que podamos ya desde ahora vivir como dioses. Es una participación real y formal de la misma naturaleza divina, según la expresión de San Pedro. Es, como San Pablo la llama, verdadera vida eterna que empieza ahora a desarrollarse para florecer perpetuamente en la gloria cuando, manifestado ya lo que somos, aparezcamos del todo semejantes a Dios, viéndole tal como es y conociéndole como de él somos conocidos. De esta misteriosa deificación, que es más para sentir, agradecer y admirar en silencio que no para balbucearla,
Poco más tendríamos que decir si nuestra naturaleza se hallara en su integridad primitiva, como estaba en Adán. Mas como por el pecado quedó toda ella desconcertada, llagada y corrompida, para deificarse necesita ser a toda costa no sólo traselevada, sino restaurada, curada, purificada y restituida a su antigua pureza, a fin de que en ella vuelva a brillar con todo esplendor la natural imagen del Creador, sobre la cual ha de introducirse la perfecta semejanza del Dios vivo, uno y trino, tal como en sí mismo es. De ahí que no baste la gracia puramente elevans, sino que se requiere una de tal condición que a la vez eleve y sane. Y de ahí también esa laboriosa y fructuosísima obra de nuestra purificación y renovación, que debe acompañar todo el proceso de la deificación, o sea, de la iluminación y la unión, aun después de haberlo preparado largamente, y que tan dolorosa se hace aun a los más valerosos santos, pues nadie hay que deje de sentir indecibles dolores y angustias al tratar de veras de despojarse del hombre viejo con sus malos hábitos para vestirse del nuevo, purgándose de todo vestigio del antiguo fermento de maldad e iniquidad, para quedar y proceder como ácimos de sinceridad y de verdad. Sin esta obra, que tan encomendada se halla a nuestra cooperación y a nuestros más generosos esfuerzos, no tendríamos más que crecer suavemente como niños bien nutridos y sanos, recibiendo y secundando, sin resistencia ni dificultad ninguna, antes con gran satisfacción y placer, los beneficios y deliciosos influjos del espíritu vivificante. Mas ahora, a la par que se gustan y saborean cada vez más intensamente esas influencias vitales, hay que sentir las amarguras y dolores del desprendimiento de los hábitos viciosos y de todos los gérmenes del mal, pues tan arraigados los tenemos que no pueden arrancarse sin llevar carne viva. Y sobre todo al principio, cuando aún estamos llenos de ellos, necesitamos hacernos suma violencia siquiera para que no nos dominen y morir verdaderamente a nosotros mismos, para lograr vivir solo para Dios. Y únicamente después de habernos purgado mucho de todos los gustos terrenos es cuando logramos tener un paladar bastante sano para sentir, apreciar y saborear los divinos. Y puesto que la gracia es vida eterna, la introducción de esta nueva vida no puede menos de producir en nosotros una profunda renovación y transformación. Es indudable que moriremos a la vida sobrenatural si tenemos la incomparable desdicha de cometer una culpa grave, y que resucitamos de muerte a vida cuando por una sincera penitencia volvemos a la amistad de Dios. Pues si por el bautismo renacemos, por la penitencia resucitamos, recobrando la vida perdida y volviendo a ser vivos miembros de Cristo, templos santos de Dios y bienaventurados de un modo inicial. Por razón del pecado que pone obstáculo a la gracia y que tiene que ser destruido por la justificación, aparece más de relieve la infinita bondad y misericordia del Padre que, aun viéndonos enemigos suyos, quiso deificarnos y está pronto a ofrecernos la vida después que tan ingratamente renunciamos a ella. Esto nos obliga a corresponderle con un amor más ferviente y desinteresado, viendo el que así nos muestra Él en ofrecernos tantas veces y con tal facilidad el perdón
y convidarnos con su misma gloria. Pero así y todo quiere que realmente le merezcamos, aunque de él nos viene el poder merecerla. Pues al coronar nuestros trabajos, como dice San Agustín, corona sus propios dones. Por más que la gracia nos vivifica de un golpe y, de las sombras de muerte, nos traslada al reino de la luz, destruyendo el pecado que nos hacía enemigos capitales de Dios. No por eso destruye por completo el fomes peccati, la desordenada concupiscencia que nos inclina al mal. Esa debemos nosotros mismos, a fuerza de luchar con ayuda de la gracia, someterla y domarla, expurgando y arrancando todo fermento de maldad, todo resto de vicios y todo germen de pecados y corrupción. Y como los hábitos viciosos están en nosotros tan arraigados y connaturalizados, de ahí lo doloroso que es desterrarlos totalmente, de ahí los continuos desvelos y sacrificios que entraña la obra de nuestra purificación, y de ahí que no podamos progresar en santidad y justicia, sino haciéndonos extremada violencia para quitar todos los obstáculos. Bien poco conocen estos misterios de la renovación y los gritos de dolor en ella arrancados aún a las más generosas y heroicas almas, esos desdichados herejes que reducen todo el oficio de la gracia a encubrir nuestros pecados con el manto de Cristo, y la justificación a una petrificación en los ficticios moldes uniformes de una santidad imputada y no real. Según ellos, la restauración justificadora es una simple amnistía concedida a cuantos confían en los méritos del Salvador, de tal modo que, sin cambiar las internas disposiciones del pecador, se le perdona la merecida pena y se le concede entrar en la sociedad de los hijos de Dios, a pesar de seguir él siendo en el fondo siervo del pecado y quedar, como blanqueado sepulcro, con la misma hediondez y corrupción de antes, con todos sus malos deseos y mala vida. Mas, no viviendo realmente en Jesucristo, mal podrán crecer en él. No teniendo en sí verdadera justicia, mal han de poder acrecentarla con las buenas obras y el fiel ejercicio de las virtudes cristianas. Y así fueron consecuentes en el error de negar la necesidad de las buenas obras y tenerlas por inútiles y aun por derogatorias de los méritos de Jesucristo. Cuán contrario sea todo esto a la divina revelación y a la experiencia cristiana, no hay por qué cansarse mucho en ponderarlo, más bien a la vista está. El Salvador vino a este mundo para que tengamos vida eterna, para que podamos hacernos hijos de Dios, renaciendo de él y viviendo con una vida cada vez más divina. Así nos trasladó de la muerte a la vida, del poder de las tinieblas y de la esclavitud del pecado al reino de la luz y a la gloriosa libertad de los hijos de Dios, haciéndonos ser hijos verdaderos y no de puro nombre. Esta filiación nos transforma interiormente hasta deificarnos, y la deificación es imposible sin la real e íntima justificación que destruya el pecado, el cual ponía división irreductible entre Dios y nosotros. Así, por la gracia de la justificación de enemigos e hijos de ira, nos hacemos verdaderos amigos e hijos del Eterno Padre, en quienes Él puede tener ya sus complacencias, pues la amistad divina, dice el angélico, nos hace realmente buenos, infundiéndonos la bondad. Por tanto,
La justificación, conforme enseña el Concilio Tridentino, no es la mera remisión de los pecados, sino que es también la santificación y renovación del hombre interior. De ahí que, según la sentencia de San Agustín, quien nos justifica a la vez nos deifica, porque al justificarnos, hácenos hijos de Dios. Por eso el divino Cordero que quita los pecados del mundo nos purifica de ellos y con su propia sangre limpia nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo, pues había de venir a exterminar la prevaricación y poner fin al pecado, a borrar la iniquidad y establecer la justicia sempiterna. Por eso también debemos arrepentirnos y convertirnos, para que se borren nuestros pecados, porque entonces el Señor, que es quien por su misericordia borra nuestras maldades, derramará sobre nosotros agua pura y nos purificará de todas ellas. Así es como los mismos santos piden que los lave más y más de su maldad y los acabe de limpiar de su pecado, sabiendo que los lavará hasta dejarlos más blancos que la nieve, creando en ellos un corazón puro y renovándolos, con su espíritu recto, para colmarlos de salud y alegría. Con el ardor de la caridad se disipan los pecados como el hielo ante el sol. El Señor los arroja de nosotros y los lanza al abismo, dejándolos tan apartados de ellos como lo está Oriente del Occidente. De este modo el apóstol, después de recordar a los fieles el estado lastimoso en que antes se hallaban, les añade: Esto fuisteis, pero habéis sido lavados, santificados, justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo. Y este divino Espíritu de santificación, por el cual somos creados para la vida eterna, recibiendo el ser divino de su gracia, prosigue siempre renovando la faz de nuestros corazones. De ahí que tanto se nos encargue renovarnos en el espíritu de nuestra mente, con la santidad del hombre nuevo, y asegurar nuestra salvación por medio de las buenas obras, cooperando todo lo posible a nuestra renovación. Transformaos por la renovación del espíritu. Despojaos del hombre viejo con todas sus obras y revestíos del nuevo, creado según Dios en santidad y justicia verdaderas. Pues sois una raza escogida, un sacerdocio regio, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las virtudes y perfecciones de aquel que de las tinieblas os llamó a su luz admirable. De este modo, utilizando el riego de la gracia, que nos lava y fertiliza, creceremos frondosos como el árbol plantado junto a la corriente de las aguas, que da a su tiempo los debidos frutos, y floreceremos como palmas y nos acrecentaremos como los cedros del Líbano. Así fructifica en nosotros y por nosotros la divina sabiduría, y así es como llegamos a exhalar no el hedor de los sepulcros blanqueados, sino el buen olor de Cristo, cuya gracia apareció enseñándonos a todos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, para que vivamos sobria y píamente en este siglo. Así, pues, renaciendo del Espíritu Santo y renovándonos según Él, seremos verdaderamente espirituales, despojándonos del hombre viejo y revistiéndonos más y más del nuevo. Contemplando la gloria de nuestro Señor, llegaremos a configurarnos a su imagen, de tal modo que ya pueda Él decir a nuestras almas: Toda hermosa eres, amiga mía,
y en ti ya no hay mancha alguna. Y, creciendo en todo según Él, vendremos a quedar llenos de toda la plenitud de Dios. El hombre, decía San Agustín, es hijo adoptivo de Dios en la medida que posee la novedad del espíritu, es decir, que se renueva en el hombre interior a imagen de quien lo creó. Salir de las aguas bautismales no es despojarse de todas las flaquezas del hombre viejo. La renovación comienza por la remisión de los pecados y por el gusto de las cosas espirituales en quien le posee. Todo lo restante está más o menos en esperanza, hasta la plena renovación que experimentaremos en la resurrección de los muertos. Por eso nuestro Señor da a ésta el nombre de regeneración, no porque lo sea como la del bautismo, sino porque termina en los cuerpos lo que se había comenzado en las almas. Ahora las primicias del bautismo han bosquejado la semejanza, pero las desemejanzas persisten en los restos de nuestra vejez. Al fin la adopción se apoderará de todo nuestro ser, y el hombre pecador desaparecerá completamente en nosotros, y nadie podrá ya verlo. Cuando el alma, advierte San Juan de la Cruz, quitare de sí totalmente lo que repugna y no conforma con la voluntad divina, quedará transformada en Dios por amor. Por eso se ha de desnudar el alma de toda criatura, acciones y habilidades suyas. Conviene a saber, de su entender, gustar y sentir, para que, echando todo lo que es disímil y desconforme a Dios, venga a recibir semejanza de Dios, no quedando en ella cosa que no sea voluntad de Dios, y así se transforme en él. De donde aquella alma se comunica a Dios más, que más aventajada está en amor, lo cual es tener más conforme su voluntad con la de Dios, y la que totalmente la tiene conforme y semejante, totalmente está unida y transformada en Dios sobrenaturalmente. Está en ella morando esta divina luz del ser de Dios, en dando, pues, lugar el alma, que es quitar de sí todo velo y mancha de criatura, luego queda esclarecida y transformada en Dios, porque le comunica a él su ser sobrenatural de tal manera que parece al mismo Dios y tiene lo que tiene el mismo Dios, y se hace tal unión cuando Dios hace al alma esta merced soberana, que todas las cosas de Dios y el alma son una transformación participante, y el alma más parece Dios que alma, y aún es Dios por participación, aunque es verdad que su ser natural se lo tiene tan distinto del de Dios como antes, aunque está transformada, y como no puede haber perfecta transformación si no hay perfecta pureza, según la pureza será la ilustración, iluminación y unión del alma con Dios. Transformado y elevado sobre todas las imágenes, dice Fray J. de los Ángeles, citando a Taulero, y, desamparado de su propia forma, llega a un estado que carece de representaciones y figuras de cosas criadas, y en todo es deificado, que todo lo que es y obra se diga serlo y obrarlo Dios en él, tanto que lo que Dios es por naturaleza, es hecho él por gracia, y aunque no deja de ser criatura, queda todo deiforme o endiosado y parece Dios. Aquí se derrite el espíritu creado y se zambulle en el espíritu increado. Ya no hay allí sino una pura divinidad y esencial unidad. Tal es y debe ser el proceso de nuestra deificación.
No estamos momificados bajo la cubierta ilusoria de una justicia imputada, ni estamos tampoco petrificados en un molde invariable, sino obligados a cooperar con la gracia que nos vivifica, para poder acrecentarla y hacer que fructifiquen los dones recibidos. Pues debemos crecer en gracia y conocimiento de Dios. Debemos morir más y más a nosotros mismos para vivir cada vez más perfectamente en Él. Debemos renovarnos de día en día, purificarnos de continuo de los resabios del antiguo fermento de maldad y limpiarnos del polvo terreno que insensiblemente se nos pega, y cooperando de veras a la acción de la gracia que nos sana, purifica y deifica, bañándonos y embriagándonos con la sangre de Cristo, en los sacramentos de la penitencia y de la comunión, y asociándonos a sus padecimientos, podremos reparar los males de nuestra caída y llegar, por la virtud de esa preciosísima sangre, a una altura mucho mayor de la que podríamos alcanzar en el estado de la inocencia, en que el Verbo divino, aun cuando encarnara, como muchos santos suponen, para deificarnos y servir de clave al orden sobrenatural, no hubiera padecido para redimirnos, ni por lo mismo podíamos tener la dicha de asociarnos a sus triunfos, tan sublimes como sangrientos y tan gloriosos como dolorosos, recorriendo esforzados en pos de él las difíciles sendas del Calvario. Unirnos no solamente a las obras de Dios, al ideal, al recuerdo de Dios, sino a Dios en sí mismo, establecer relaciones vitales entre nuestra alma y la vida íntima de Dios. Tal es, de hecho, dice Sauvé, el fin de la encarnación y del amor del Hijo de Dios en este misterio. Para hacer posible esta unión, estas relaciones vitales con Dios en sí mismo, con la Santísima Trinidad, es para lo que quiso Él la vida infinita en el seno del Padre, unirse a una naturaleza humana, que vino a su vez a ser la fuente de toda vida divina. En vez de ser, pues, nuestros dogmas, según hoy se les acusa, incompatibles con el progreso legítimo, suponen y entrañan, como verdaderas leyes de vida eterna, un progreso tan portentoso que no tiene otro límite sino la deificación, el hacer a los hombres semejantes a Dios en el ser, en el vivir, en el conocer, en el amar y en el obrar, y así unirlos a Él de tal modo que en Él queden engolfados y como transformados. Esta acusación sólo puede hacerse a los disidentes que reducen la justificación a la imputación de los méritos de Cristo, sin que las buenas obras puedan contribuir en nada a aumentarla, ni las malas, por horrendas que sean, a impedirla, con tal de que haya fe, como si ésta, sin las buenas obras hechas con la misma virtud del Espíritu Santo, no estuviese muerta. Mas el catolicismo, en vez de dar a sus héroes la inmovilidad de estatuas fundidas en el molde de una justicia imputada, uniforme e inmutable, provoca incesantemente su actividad, estimula sus más generosos esfuerzos y, alentándolos en la lucha, no teme alejar, aun de los más perfectos, el ideal infinito de la santidad. Dice Bellamy, si hay una doctrina que favorezca el desarrollo legítimo de la actividad humana e imprima a la libertad un movimiento constante ascensional hacia el bien supremo, esa es ciertamente el dogma católico de la justificación desigual y de la santidad progresiva, sin otros límites que la del infinito.
La gracia merece entonces verdaderamente el nombre de vida sobrenatural, teniendo sus fases de crecimiento y de virilidad. Se parece a un edificio en que cada buena obra es una piedra y cuyos pisos van siempre subiendo, esperando que la cumbre toque en el cielo. Somos tan solo principio de criatura divina, y hay que ofrecer a Dios lo que somos, para llegar a ser lo que aún no somos. Por eso a todos les manda siempre, con San Pablo, proceder dignamente fructificando en toda suerte de obras buenas y crecer en la ciencia de Dios. Quiere que el justo se justifique aún más, que el santo prosiga santificándose, y que todos santifiquen a Cristo en sus corazones. El apóstol nos amonesta diciendo: «Fuisteis algún día tinieblas, y ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, cuyos frutos consisten en toda bondad y en justicia y en verdad, atendiendo al divino beneplácito y a no participar de las infructuosas obras de las tinieblas. Porque si vivierais según la carne, moriréis, mas si con el Espíritu mortificareis las inclinaciones de la carne, viviréis». Viviremos así con la gracia de Dios que su Espíritu nos comunica, la cual es vida eterna en Cristo Jesús. Y viviendo con Jesús, animados de su mismo Espíritu, seremos miembros suyos y verdaderos hijos de Dios. Y obrando como tales, se desarrollará prósperamente en nosotros el germen de vida eterna. Continuaremos la obra de Jesús. Seremos otros Cristos, o mejor dicho, el mismo Jesucristo reproducido en nosotros, y haremos que crezca y se complete ese cuerpo místico a que pertenecemos, pues como dice San Agustín, los hijos de Dios son el cuerpo de su único Hijo. Él es la cabeza y nosotros los miembros, y uno el Hijo de Dios, por donde con razón exclama en otro lugar: «Admirémonos y alegrémonos, pues hemos llegado a ser Cristo, ya que la Iglesia, como dice el apóstol, es su cuerpo y su plenitud». Con todo, el famoso profesor de teología protestante en la Sorbona, Sabatier, no cesaba de pregonar la quietud y esterilidad del catolicismo y el progreso y fecundidad del protestantismo, en su soñada unión directa con Dios sin necesidad de la Iglesia ni de trabas de buenas obras. Y su progreso individual consistió en lo que lógicamente podía consistir, en romper descaradamente con el Hijo de Dios, una vez que no podía participar la vida de su cuerpo místico. En un principio reconocía la divinidad del Salvador como dogma fundamental, sin el cual el cristianismo se reduciría a un puro sistema filosófico. Mas al fin llegó a desconocerla y se contentó con Dios Padre. Pronto, por el camino en que iba, hubiera renegado también del Padre, como hacen muchos de sus cofrades, los protestantes racionalistas, pues ya la idea que de él tenía era más panteística que cristiana. En 1868, aspirando a una clase de teología, decía que la divinidad del Señor es la cuestión capital que separa el Evangelio de lo que no lo es. Si Jesucristo es un puro hombre, por grande que se le haga, el cristianismo pierde su carácter de verdad absoluta y resulta una filosofía. Si Jesús es el Hijo de Dios, el cristianismo es una revelación. Yo creo y confieso con San Pedro que Jesús es Cristo, Hijo de Dios vivo. Mas después que llegó a ser profesor de teología protestante, dejó de creer en él y confesarle. «Ignoro», escribía,
de dónde viene Jesucristo y cómo entró en este mundo. Nadie, en efecto, puede llegar a conocer al verdadero Dios Padre sino por el Hijo, así como tampoco nadie oye al Hijo si no oye a su Iglesia, la cual anuncia a todos con San Juan la vida eterna que estaba en el Padre y se nos manifestó, para que todos puedan formar sociedad con nosotros, y nuestra sociedad sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así, quien tiene al Hijo, tiene la vida eterna que nos dio el Padre. Quien no lo tiene, no tiene vida. Sabatier celebra al protestantismo porque se compagina con el modo de ser, obrar y pensar del mundo. Mas el verdadero espíritu cristiano es incompatible con el mundano. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo está en manos del espíritu maligno, y que el Hijo de Dios vino a darnos sentido para que conozcamos al verdadero Dios y estemos en su verdadero Hijo. Y así sabemos que los nacidos de Dios no pecan, sino que la generación de Dios los conserva, y el maligno no les toca. Tal caridad nos dio el Padre, que por ella nos llamemos hijos de Dios y lo seamos. Por lo cual el mundo no nos conoce, por lo mismo que no le conoce a Él. Habiéndonos dado, pues, por su Hijo tan excelentes y tan preciosos dones, que por ellos lleguemos a ser participantes de la misma naturaleza divina, debemos huir y evitar de toda diligencia la corrupción de las concupiscencias del mundo y ejercitarnos en toda suerte de virtudes y buenas obras, para con ellas glorificar al Padre, resplandeciendo con su luz, y no aparecer vacíos y sin fruto en presencia de Jesucristo. Pues quien esto olvida es un ciego que no ve siquiera que tiene que purgar los antiguos delitos. Por lo cual debemos ser muy solícitos para hacer cierta nuestra vocación y elección mediante las buenas obras, porque, haciendo esto, jamás pecaremos. Mas la simple fe, sin obras muy opuestas a las del mundo, no sólo está muerta, sino que servirá para mayor condenación. Los que con ella se contentan reniegan de Dios en la práctica, mostrándose del todo mundanos. Por eso hablan tanto del mundo, y el mundo los oye, en vez de aborrecerlos y perseguirlos como a los buenos católicos. Los protestantes no merecen esa honra propia de los siervos de Cristo. Todas las cosas del reino de Dios son misterios escondidos que los sabios de este mundo ni conocen ni pueden conocer. Pero nosotros, los católicos, procediendo como hijos de Dios, las conocemos y las experimentamos porque Dios nos las reveló y nos las hace sentir por su Espíritu que todo lo penetra, para que así no nos dejemos seducir de los engaños del mundo, ni nos inficionemos de las nocivas influencias mundanas. Al mundo, que carece de sentido, esas altísimas verdades que constituyen la vida y la experiencia de la Iglesia le parecen locuras, necedades o extravagancias, y la verdadera locura está en él, según Corintios 1:2, que va perdido tras de vanas apariencias, tras de ilusiones y engaños, y no acierta a ver la verdad, ni a descubrir la luz del mundo, ni menos a hacer el unum necessarium. Mas quien tiene la suerte de poseer la verdadera fe y esperanza vivas, procura santificarse, así como Dios es santo, para ser perfecto como el Padre Celestial. Mateo 5:48. Apéndice. La incorporación con Cristo y la renovación progresiva. Nuestra incorporación con Cristo, escribe el padre Prat,
no solo es una transformación y una metamorfosis, sino que es también una verdadera creación, la producción de un ser nuevo, con nuevos derechos y deberes. ¿Ignoráis, pregunta el apóstol, que todos los que hemos sido bautizados en Jesucristo lo fuimos en su muerte? Para señal de muerte hemos sido consepultados con Él por el bautismo, a fin de que, como Él resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Pues si hemos sido injertados en Él por la semejanza de su muerte, también lo seremos por la de su resurrección, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado juntamente, para que el padre del pecado quedase destruido y ya no sirvamos más al pecado, pues muriendo quedamos limpios de él. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que en su unión hemos de vivir. Según San Pablo, pues, como observa el citado autor, el bautismo nos sepulta con Jesucristo, haciéndonos morir a nosotros mismos para resucitar con Él a nueva vida. Nos injerta en Él para que podamos participar de su divina savia en la unidad de su cuerpo místico. En el baño de la regeneración hay, pues, una muerte y una resurrección, un entierro y un retorno a la luz. Y estas 4 cosas, producidas por el rito que las simboliza, deben durar siempre y proseguir en aumento. La muerte al pecado es de suyo definitiva, porque Jesús al morir rompió el cetro del pecado, y haciéndonos vivir con él nos asocia a su triunfo. Pero, a diferencia de la muerte física, la espiritual es capaz de incremento, y no basta conservarla, es menester completarla. Estáis muertos, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mortificad, pues, los miembros terrestres. Colosenses 3:5. Así el cristiano debe llevar cada vez más adelante la mortificación de Jesús. Del mismo modo, la vida de gracia debe no sólo conservarse, sino también desarrollarse, corroborarse y renovarse. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Aspirad a ellas y no a las terrestres. Colosenses 3:1-2. Nuestra sepultura en Cristo debe seguir un proceso análogo. Así, después de decirnos el apóstol que, si hemos sido bautizados en Cristo, nos hemos revestido de Él, no se cansa de recomendar que nos revistamos más y más de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, aunque el bautismo es una iluminación, San Pablo implora para los neófitos nuevas luces cada vez más vivas y les invita a marchar de claridad en claridad. El nuevo ser que recibimos en el bautismo entraña una nueva serie de operaciones y la nueva naturaleza establece en nosotros 4 relaciones nuevas, con sus correspondientes deberes. Primero, relación filial para con el Padre. Segundo, relación de consagración para con el Espíritu Santo. Tercero, de identidad mística con Jesucristo. Cuarto, de solidaridad sobrenatural para con los otros miembros de Cristo. De esta relación filial resulta el deber de honrar e imitar al Padre como hijos amados, procurando ser perfectos y santos a semejanza de Él, para complacerle y glorificarle, y así hacernos acreedores a su eterna y gloriosa herencia. De poseer el espíritu de adopción resulta el deber de no contristarle ni extinguirle, y sobre todo de no destruir ni profanar su templo. En cambio, Él nos enriquece con sus carismas, sus dones, sus frutos y las gracias sacramentales y propias de cada estado.
derrama en nosotros su unción y sus luces, y graba con indelebles caracteres de amor la ley divina en nuestros corazones, convirtiéndola en norma interna y autónoma. Así se explica esta sentencia enigmática. Si sois llevados del Espíritu, ya no estáis bajo la ley. Gálatas 5:18. El cristiano puede obedecer a la ley sin estar debajo de ella, porque la ley ya no es para él un yugo exterior, sino un principio íntimo que le anima y le mueve. Lejos de esclavizarle y oprimirle, la ley del Espíritu de vida le libra de la ley de la muerte y del pecado. Romanos 8:21. Por eso dice San Agustín que debemos morir a todo lo que es muerte, para poder vivir sólo de la verdadera vida. La relación de identidad mística con Cristo nos lleva a conformarnos en todo con Él y estar en perfecta armonía con los demás miembros. Si San Pablo no quiere ya conocer a Jesucristo, según la carne, es porque prefiere considerarlo en su vida divina, y así nos exhorta no sólo a imitarle en sí mismo y en sus santos y fieles imitadores, sino a moldearnos y transformarnos en él, revistiéndonos del mismo Jesucristo y llenándonos de sus propios sentimientos, hasta realizar perfectamente este sublime ideal. Vivo yo, mas no yo, sino Cristo es quien vive en mí. Gálatas 2:20. Revestirse de Jesucristo, transformarse en su imagen, vivir en él, y en él crecer, son expresiones diversas de una misma idea, que indican, aún más que la simple imitación de Jesucristo, el esfuerzo para asimilarnos más y más la savia divina del Redentor, describiendo la constitución de ese cuerpo místico cuya cabeza es Jesús y cuya alma el Espíritu Santo, y mostrando que le es necesaria la diversidad de miembros en la unión de vida. Deduce de ahí los deberes recíprocos de caridad, de solidaridad y justicia, con la obligación que cada uno tiene de contribuir al bien común y a la edificación general, procurando todos llegar a la perfección de su cabeza, pues debe esforzarse por crecer según la medida de Jesucristo, proponiéndose como ideal su misma plenitud. La adoración y la reparación. Si no fuera el pecado, advierte Sauvé, todo se reduciría a adorar. Mas aquel desoló la tierra y nuestra alma, y así hay que reparar. Y no basta reparar por nosotros mismos. El alma que no se preocupa de reparar por los otros, poco es lo que ama, no comprende al corazón de Jesús. La reparación por nosotros puede ser obra del temor. La hecha por los demás es obra de amor, y si algún temor la inspira, es el de la caridad. Con razón debemos temblar por tantos desgraciados pecadores sobre los cuales está para descargarse el golpe de la divina justicia. Los santos se horrorizan ante la desolación producida por el pecado y buscan un medio eficaz de repararlo cuanto antes. Cuando yo vea cometer cualquier falta contra la caridad, la humildad y demás virtudes, decía Santa Margarita María, ofreceré al Eterno Padre una virtud del corazón de Jesús, opuesta a esa falta para repararla, y con eso unía los propios actos de la misma virtud. 3. La creación y restauración en el Verbo y la intervención de la Virgen. He aquí un misterio que quiero revelarlos, decía el Eterno Padre a Santa Magdalena de Pacis. Aunque Adán no hubiera pecado, el Verbo se habría encarnado igualmente, mas no gozaría del título de triunfador,
sino por tanto de los honores del triunfo. La gloria que entonces recibieseis sería en parte merecida, y no resplandecerían tanto mi bondad y misericordia. Además, no se os concederían en tan alto grado la gloria eterna y la visión beatífica con todos los bienes que de ahí se siguen, puesto que la sangre del Verbo derramada sobre vuestras almas las ha vuelto mucho más hermosas y puras, y por lo mismo más aptas para la unión divina. Y la vista de esa sangre me mueve a mostraros más amor y comunicaros un mayor conocimiento y un más perfecto goce de mi divinidad. Cuánta es la diferencia que hay entre los méritos del Redentor, que son el único fundamento de vuestras esperanzas, y los méritos de los hombres. Otra tanta vendría a haber entre la gloria que ahora os doy y la que os daría si mi Verbo no hubiera muerto en satisfacción de vuestros pecados. Por ahí verás, hija mía muy amada y esposa querida de mi unigénito, cuán útil os ha sido María con la paz que dio al Verbo, pues fue para vosotros fuente de tantas bendiciones. Esta, añade la misma santa, es una paz de unión por la cual entra la criatura a participar de la divinidad. Atrévome a decir que la operación de María en el Verbo ha sido mayor que la del mismo Verbo en la criatura, pues María, al dar su consentimiento a la encarnación, unió a Dios con el hombre, y el Verbo unió al hombre con Dios. Y es cosa mayor unir la grandeza con la bajeza que no la bajeza con la grandeza. Se determinó en primer lugar, escribe la venerable Sor María de Jesús de Ágreda, en su libro Mística Ciudad de Dios, que el Verbo divino tomase carne y se hiciese visible. Esta unión hipostática de la segunda persona de la Santísima Trinidad con la naturaleza humana, entendí era como forzoso fuese la primera obra y objeto a donde saliese el entendimiento y voluntad divina hace extra. Era conveniente, si Dios quería criar muchas criaturas, que las criase en armonía y subordinación, y que ésta fuese la más admirable y gloriosa, cabeza y suprema a todas, y cuanto fuese posible inmediata y unida con Dios, y que por ella pasasen todos y llegasen a su divinidad. Sólo en el Verbo humanado se pudo satisfacer a la dignidad de las obras de Dios, y con él había hermosísimo orden en la naturaleza, y sin él no lo hubiera. Luego viene el decreto y predestinación de la madre del Verbo humanado, porque entendí fue ordenada esta pura criatura antes que hubiese otro decreto de criar otra alguna. Y así fue primero con todas concebida en la mente divina. En siendo criados los ángeles para gloria de Dios, fueron ordenados para que asistiesen, glorificasen y honrasen a la humanidad deificada en el Verbo eterno, reconociéndole por cabeza, y en su Madre Santísima, Reina de los mismos ángeles. Por último, vióse la caída de Adán y de todos en él, fuera de la Reina, que no entró en este decreto, y ordenóse el remedio y que fuese posible la humanidad santísima.